Buenas tardes, profe Ronald, y buenas tardes, compañeros. Quiero hablar sobre la crisis mundial de 1929, sobre la depresión económica que hubo en aquella época, donde podemos saber que fue una década, fueron 10 años, que empezó esto en 1919. Y bueno, empezó de pronto, la verdad nunca me había interesado en este tema sobre investigar, pero pues ya que el profe me dio la oportunidad de conocer sobre este tema, la verdad me pareció muy interesante saber que de pronto en aquella época donde la tecnología era tan escasa, donde no había computadores ni nada, y podemos mirar cómo la gente estaba tan interesada en ganar dinero fácilmente. O sea, yo creo que esto ha existido toda la vida y me hace acordar lo que vivimos hace poco en nuestro país también, sobre cuando hubo aquella pirámide. Más o menos asocio eso eh, con la crisis de 1929. Todo se dio porque un cierto personaje, Michel, presidente nacional del banco, empezó a mirar, o sea, en aquella época de pronto el gobierno no se involucraba con los bancos, o sea, como que los bancos eran una sociedad aparte, donde permitían libremente ellos hacer y deshacer, digámoslo así, hacer y deshacer sobre el dinero que ellos tenían. Entonces este personaje en su mente creó de pronto aquella revolución donde empezó a darle a la gente tenía unos bonos. Estos bonos fueron, de pronto salieron de la guerra, o sea, había una guerra y aquellas personas festejando esa gloria que tuvieron sobre la guerra, les dieron unos bonos, con lo cual aquel personaje que les estoy hablando, que fue Michel, el presidente nacional del banco, él dijo, bueno, ¿por qué no darle uso a esos bonos para tener la plena libertad económica de poder manejar estos bonos de la gente? Tanto así que la gente con su bono podía ir y comprar acciones a la bolsa y asimismo le retribuían un interés. Entonces ellos empezó esto a pasar de persona a persona diciendo, mire, en el banco tal nos reciben nuestros bonos, es más, nos prestan dinero para comprar acciones. Entonces la gente fue escuchando y como siempre hemos sido tan ambiciosos, el uno le contó al otro, al otro, al otro, y así mismo fue cuando se creó toda aquella cadena y muchas personas, por no decir la mayoría en Estados Unidos, en Nueva York, invirtieron todo lo que tenían, y aparte de eso se endeudaron con los bancos porque el banco les daba la posibilidad de de un crédito, así no tuvieran nada. O sea, simplemente decían, yo tengo tanto, o sea, por ahí leí que podían tener 6.000 dólares y les prestaban 60.000. Entonces, o sea, eso era algo demasiado loco, y aún así la gente se lanzó de cabeza, como dicen por ahí, a endeudarse para tener una ganancia fácil. Eh, También aquel hombre empezó a hacerles bonos corporativos para todas las personas que quisieran tener acciones. La tecnología, vuelvo y digo, en aquella época era muy escasa. La verdad es que no sé ni cómo hacían, porque miré en el video que decía que imprimían en esas impresoras de papel y eran tiritas, eran unas tirillas las cuales salían, y aún así la gente iba y venía comprando sus acciones. Que por este medio la gente se enteraba cómo iba la bolsa de valores. Entonces cada día salían nuevas tirillas y la gente iba y la leía, y
Y así iban mirando cómo iban los intereses, la bolsa de valores. La gente se obsesionó tanto que si invertían $17,000, se les convertían en una ganancia, mejor dicho, tentadora. Eh, en los años 20, 3.500 estadounidenses invertían en la bolsa, grandes fortunas. Entonces empezó esto a salir por las revistas, por la radio, fascinados por las acciones. O sea, entonces llevaban ya 10, casi cerca de 10 años la gente con este cuento de que el que invertía en acciones lo tenía todo. O sea, porque realmente fue eh, algo inimaginable, o sea, y la gente se obsesionó por conseguir su dinero fácil. También podemos mirar que en aquella época aquellos famosos invertían dinero en la bolsa y luego los demás decían, no, pues si fulanito invirtió, yo también voy a invertir. Y de esta manera se crecieron los rumores y muchos invertían. Eh, la gente de la nada salió adelante con la bolsa, o sea, muchas personas también que no tenían nada y empezaron a invertir y ya decían, no, pero mire, ¿por qué no invertir si fulanito de tal no tenía nada? Y mire, ahorita todo lo que podemos mirar que tiene. Entonces, de esta manera, muchos de la nada, o sea, gente que no era nadie, digámoslo así, no eran reconocidos, no eran famosos, no tenían plata y aún así se hicieron ricos con este método. Eh, y fueron un ejemplo para los demás, para que muchos también se motivaran para también invertir allí. Eh, También habla de un señor, un limpiabotas, que hablaba con sus clientes y empezó a seguir los pasos de los grandes. Aquel hombre, pues, cada vez que lustraba los zapatos de sus clientes, todo, o sea, la gente, para ellos en ese momento era el boom. O sea, todo el mundo hablaba de lo mismo y todo el mundo quería hacer lo mismo. Y el que invertía le decía al otro que invirtiera. O sea, esto fue una cadena, una pirámide gigantesca que se pudo armar en aquel tiempo. Eh, Toda la fe de la gente la colocaron en la bolsa. Fue más grande la ambición que empezaron a pedir dinero prestado. Fueron financiados y con una frase muy popular de aquella época, que decía compre ahora y pague después. Fue la frase que marcó, creo que esa época. Podía prestado el dinero que quisiera, sin negarles nada, o sea, no como ahora que tenemos que ir, imagínense, a pesar de estar tan avanzada la tecnología y muchas cosas, ahorita va uno a un banco y le piden, mejor dicho, qué come, qué no come y cantidades de requisitos para poderle hacer un préstamo. En aquella época no, sencillamente la gente iba y le prestaban, le soltaban el dinero. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el dinero que pedían prestado era para invertirlo ahí mismo. El préstamo para invertir en la bolsa se convirtió en algo sumamente importante. Con este método se incrementó la demanda de acciones. En 1928 subió el 50% del mercado. En solo 12 meses hizo que esto subiera el precio en la bolsa. Con solo el 10% del crédito te prestaban el resto. Con solo $6,000 podías tener 60,000 en acción. En la época de los 20 las mujeres de pronto siempre hemos sido muy... desde aquella época la mujer pues nos menospreciaban, nos miraban gente de menos, pero aquel hombre era tan financista que dijo, bueno, vamos a darle la oportunidad a las mujeres porque ellas también tienen sus guardaditos, sus ahorros, su plata, vamos a dejarlas que inviertan, porque en ese tiempo pues ellas no eran consideradas importantes para la sociedad, las consideraban incapaces y mucho más para invertir, pero aquel hombre les dio de pronto esa oportunidad y, y fue una estupenda época para las mujeres, ya que podían manejar su propio dinero y muchas de ellas pues fueron a la universidad,
se capacitaron, entonces fue bueno por este lado para nosotras las mujeres. También habla de una mujer que era fotógrafa y vivía de la herencia de su abuelo. Y muchos le decían, bueno, ella de mirar que se le estaba acabando poco a poco su herencia, entonces le dicen, bueno, ¿usted por qué no invierte en la bolsa? Invierta, mire que ahí usted puede tener mucha plata, puede ganar. Bueno, tanto así que, o sea, la mayoría de la gente invirtieron. Y en resumidas cuentas, pues podemos mirar de que entre mayo y septiembre de 1900, perdón, entre mayo y septiembre del año 1929, las más de 60 empresas entraron al mercado alimentando la burbuja. O sea, hubo una ocasión en que una persona, un presidente de un banco dijo, mire lo que está pasando. Esta es la primera vez en la historia que se nombra la palabra depresión. Él dijo, mire, esto es una bomba de tiempo, esto va a estallar, esto no se va a aguantar, pero la gente aún así seguía insistiendo en invertir todo lo que tenían. Tanto así que el miércoles 23 de octubre se desplomó la bolsa. Se vendieron millones y millones de acciones en la industria de automóviles. El 23 de octubre habla sobre que se desplomó la bolsa, pero aún así aquella gente, los banqueros se reunieron y allí estuvieron encerrados y diciendo, bueno, esto se está saliendo de las manos, se está saliendo de control, pero no podemos decirle a la gente abiertamente, miren, esto se va a acabar, o este negocio va a fracasar, o van a perder lo invertido, no. Entonces, la gente empezaron aquel día, hablan del día negro, que fue el jueves, día negro, así lo nombra la historia, porque es el día en que la gente entraba y salía de la bolsa porque estaba cayendo el precio de las acciones y empezaron todo el mundo a vender, todo el mundo a vender para rescatar algo de lo que habían invertido. Entonces salió este personaje, Michel, el presidente del banco, para aplacar a la gente y como para decirles no, todo está bien. Entonces se fue a las empresas automotrices a comprar miles y miles de acciones para así hacer que la gente estuviera tranquila. Pero la gente lloraba, la gente se daba golpes de pecho y se reunieron, dice que más de 10.000 personas frente a la bolsa porque estaban desesperados pensando qué iba a pasar con su dinero. Y entonces de esta forma mucha gente estuvo muy atenta aquel día. Pero aún así, él salió a decir que todo estaba bien y la gente ese día, entre viernes, sábado y domingo, se vendieron, o sea, el miércoles fue un día de alarma, el jueves fue el día negro donde sinceramente cayó la bolsa. Entre viernes, sábado y domingo quisieron levantar de nuevo las acciones, comprando muchas acciones, tanto así que la gente dice que las máquinas se quedaron sin tinta para imprimir de lo mucho y duraron 4 horas las máquinas imprimiendo todos aquellos recibos de las acciones que se habían comprado en esos 3 días para así apaciguar a la gente y decir que todo estaba bien. Pero todo fue una mentira. Cuando luego ya el lunes envían un comunicado diciéndole a la gente, o reinvierte su dinero, le agrega más dinero a las acciones o definitivamente va a perder lo que usted invirtió. Allí es donde la gente ya no tiene créditos, allí es donde la gente ya había invertido todo lo que tenían, ya lo habían invertido en las acciones, en la bolsa, tanto así que la gente, los que tenían algo ahorrado, trataron de recuperarlo invirtiéndolo y resulta que fue cuando perdieron todo. Los que no tenían para invertir, pues sencillamente lo perdieron todo. Tanto así que mucha gente empezó a suicidarse, empezaron a llorar, empezaron a tirarse de los edificios. O sea, esto fue algo catastrófico porque la gente no sabía qué hacer. La gente había puesto tanto su fe en el dinero, solamente se hablaba de eso. Fueron 10 años de mucha abundancia, de mucha... Todo era solo ganancias, todo era solamente... solo, o sea, las pérdidas no se nombraban para nada. Mucha gente pobre ya era demasiado rica
pero pues no se dan de cuenta de que todo esto era ficticio, porque realmente dinero como tal no lo estaban haciendo sino solamente los bancos. Muchos bancos cerraron, muchos bancos cuando la bolsa cayó, muchos bancos cerraron, tanto así que entonces, o sea, se formó algo irreparable, porque la gente que lo tenía todo, tuvo mucho dinero, perdió, pero allí no quedó solamente el fracaso en aquella gente, o sea que también hubo, afectó afectó otras empresas, afectó la economía global, o sea, no fue solamente decir, bueno, sí, el que invirtió, pues de malas por ahí, como dicen, porque pues perdió. No, resulta que al haber haber perdido a esa gente involucraron a muchos. Los bancos dice que cerraron más de 3.000 bancos. O sea, la gente que tenía su pequeña empresa, que tenía sus trabajadores, que trabajaban con el banco, pues tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir a mucha gente porque no tenían cómo financiarse, porque los bancos ya no les prestaban dinero. Entonces, tras de que la gente quedó pobre, quedó sin empleo y quedaron, mejor dicho, fue entonces cuando vino luego nuevamente la escasez. Muchos hablan de que la gente que lo había tenido todo les tocó que comer de la basura, les tocó que vivir en casitas nuevamente de cartón, que los zapatos que tenían la gente les tocó que envolverse en los pies en periódico porque no alcanzaba, o sea, fue tanta la crisis, o sea, que no afectó solamente a las personas que invirtieron. Los que no invirtieron también se vieron muy eh, afectados, y tanto así que la gente quiso, eh, tanto así que la gente quiso fue tirarse a morir, quise matarse, porque de pronto mucha gente que trabajando toda su vida en sus ahorros, pues es muy triste perderlo de esa manera. O sea, trabajar uno toda una vida para invertirlo en algo y de la noche a la mañana quedar pobre, y de la noche a la mañana, o sea, perderlo todo. Muchos fueron desalojados de sus casas, de sus empleos, de todo. Muchos cerraron sus empresas y muchos cerraron la oportunidad de crecer nuevamente. Entonces, pues creo que este ha sido algo, pues una experiencia que quizás nos marcó enormemente, pero aún no hemos aprendido, o sea, aún no hemos aprendido porque, como lo decía al final del video, seguimos endeudados, seguimos cuanto préstamo, cuanto crédito nos ofrecen, lo recibimos. Hoy en día está el modelo de la vivienda, entonces como que venga, endeúdese y siga pagando su casa 15, 20 años endeudados. Entonces creo que a pesar del tiempo todavía eh, no hemos recapacitado o no hemos podido colocar en práctica lo que pasó en aquella época. Muchas gracias, profe y compañeros.